你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。¿Es posible estudiar Asia entera en un solo tema? Pues muy complicado. ¿Cómo podemos mezclar, estudiar China por un lado, Japón por otro, luego los famosos tigres asiáticos, que ya son algo más que tigres, como Corea del Sur, Taiwán y otras naciones, incluso hasta Filipinas y otras naciones que han sido emergentes o que siguen siendo emergentes en estos momentos? A mí me gusta estudiar China y cuando estuvimos hablando en la clase online de China, nos lo pasamos sinceramente, francamente bien. Estamos hablando de una civilización de varios miles de años antes de Cristo. Es decir, como decía un amigo mío inversor en China estaban ya siendo civilizados cuando en Europa todavía no sabíamos exactamente lo que era la civilización. Por lo tanto, estamos hablando de una civilización muy antigua, con una densidad inmensa. Son 1.400 millones de seres humanos, es un gran mercado, gobernados por Beijing y desde luego con un partido comunista que en estos momentos está abierto al mercado. Esto lo hizo, como dijimos en clase, un político que se llama Deng Xiaoping. 和中国自己的小气候都决定了一定要出现这样子的非人民意志为转移，真面子工作一样要来的，迟早问题，大小问题。 liberalizó, entre comillas, el mercado chino, permitió la entrada de grandes inversiones en China, cosa que en estos momentos están no limitadas, pero sí mal vistas o relativamente frenadas, pero entonces permitió grandes inversiones. Hubo muchos países que invirtieron en China. Deng Xiaoping decía aquella famosa frase de da igual que el gato sea blanco o negro, lo importante es que cace ratones. Digo por la contradicción que existió en relación a por qué un partido comunista podía o no el partido comunista tener un libre mercado, libre también entre comillas, en China. La verdad es que la explosión de China ha sido tan grande, los éxitos de la política desarrollada por Deng Xiaoping han sido tan grandes que en estos momentos están comprando empresas europeas. Ya no la que se coloca como gran ejemplo, que es Pirelli, sino otras muchas. Yo tengo muchísima información para todos aquellos que quieran estudiar China en su conjunto. En estos momentos los chinos lo que pretenden es abrir grandes rutas comerciales con el resto del mundo, además de tener anclajes en el resto de los continentes. Nada distinto, por cierto, a lo que hemos hecho los europeos o han hecho los norteamericanos en su día, la ruta de la seda o la ruta marítima de la seda. Ellos empezaron aprovechando las inversiones extranjeras directas, que a su vez se aprovechaban de los bajos salarios y de los incrementos de la productividad. Es decir, montar una fábrica en China podía suponer la mejora de la producción en relación a lo que se producía en los países de origen. Y luego a su vez han hecho una cosa muy interesante que son las zonas económicas especiales, las tengo aquí todas, Xiamen, Shanshu, Shenzhen, la que está al lado de Hong Kong. Todas estas zonas económicas especiales tienen un tratamiento especial para el crecimiento económico. Y desde luego una cuestión que es muy importante, existen 350.000 chinos nacidos en China, no solamente oriundos de China, porque esos son más, 350.000 chinos estudiando en los Estados Unidos de América, lo cual supone digamos un catch-up de conocimiento, de tecnología por un lado, de economía de los Estados Unidos, que los chinos al volver a China se llevan directamente. Hablaré de ello posteriormente. ¿Qué es una empresa unicornio? Una empresa unicornio es aquella que tiene una facturación superior a 1.000 millones de dólares. En el año 2018, es decir, anteayer, se crearon 100 empresas unicornio en China. Para que se hagan una idea, el Producto Interior Bruto de China en el año 2000 era 8 veces inferior al de Estados Unidos. En estos momentos, en el año 2020, hasta antes del coronavirus, el PIB de China era solo un 25% inferior
al de Estados Unidos. Es decir, en muy poco, si no ya, China es la primera potencia mundial. Desde luego es primera potencia mundial en muchos aspectos. Por ejemplo, en los 28.000 kilómetros de red de alta velocidad que tiene. El 75% de la red de alta velocidad de todo el mundo. Tiene el avión supersónico de 40 Mach más veloz del mundo, es decir, tecnológicamente son avanzados. Ya sé que esto no tiene por qué definir toda una estructura económica, pero por ejemplo, decir que es la primera en satélites no es un indicador baladí, es un indicador suficientemente potente como para pensar que tienen además el telescopio más grande del mundo. Desarrollan políticas de atracción de conocimientos. Es, por ejemplo, el plan de los 1000 talentos, que es atraer los 1000 talentos chinos que existen en el mundo, atraerlos a la propia China. Verán en el libro mucho más sobre China y desde luego cualquier libro y cualquier apoyo que necesiten por mi parte lo tendrán. En estos momentos China ya no es que admita, aunque admite las inversiones extranjeras directas, sino que ya es ella en las zonas económicas y no solamente en las zonas especiales, sino también el resto de China, producen suficientemente como para estar exportando y conquistando los mercados internacionales de los bienes más tecnológicamente avanzados. Por lo tanto, estamos hablando de la posible ya primera potencia mundial, con graves problemas conflictivos con respecto a los Estados Unidos de América. Por eso tendremos que apartar y separar el estudio de China del estudio de Japón. Yo les voy a plantear una conferencia que di en la Universidad de Navarra, que les voy a mostrar dentro de un momento, sobre por qué la tecnología es importante para ir tomando la delantera. Esto me da pie a explicarles una cosa que no les conté el otro día, los ciclos económicos. Hubo un ruso que se llamaba Kondratiev que descubrió que hay momentos de crecimiento económico, momentos de recesión, momentos de depresión. Son las ondas largas de Kondratiev, que por cierto se las fusiló probablemente a otros autores que lo publicaron antes, como Van Heldenen o Pareto. Bueno, pues estas ondas largas de Kondratiev, la pregunta que nos hacemos los economistas es por qué se generan esas ondas. Y esas ondas se generan por lo que llamamos, dijo John Maynard Keynes, la inestabilidad de la inversión. Es decir, hay ondas, según Kondratiev, generadas por una magnitud histérica, que es la inversión. La inversión es aumento de capital. Es decir, de repente los empresarios invierten mucho o no invierten nada. Es decir, es una variable histérica. Los españoles les da por construir 3 millones de pisos vacíos o no construir ningún piso. Por lo tanto, es una variable histérica. Lo que no es una variable tan histérica es el consumo, cuya evolución es mucho más suave. Por lo tanto, hay ondas largas. Las ondas largas se producen por la inestabilidad de la inversión. Y la inestabilidad de la inversión se produce, y hay un tercer economista que se llama Schumpeter, que dice que se produce por el clúster, por la llegada de innovaciones tecnológicas. Se descubre o se inventa el condensador frío y separado de la máquina de vapor, entonces todo el mundo hace máquinas de vapor, se utiliza la máquina de vapor y crece la economía. O se descubre el teléfono, se llena de fábricas de teléfono, crece la economía y hasta cuando ya todo el mundo tiene teléfonos y el paradigma tecnológico, la trayectoria tecnológica se agota, entonces inauguramos a largo plazo una fase en el ciclo de recesión económica. Por lo tanto, por un lado Kondratiev, Keynes inversión y Schumpeter la razón del incremento de la inversión a largo plazo. Esto, ¿por qué se lo cuento de forma teórica? Pues porque explicar esto es explicar Japón. Es explicar que a finales del siglo XIX la tasa de analfabetismo de Japón era la misma que la tasa de analfabetismo de España hoy, en el año 2020. No es que tengamos una tasa de analfabetismo muy alta, sino que la tenemos residual, pero desde luego que tener la misma tasa de analfabetismo a principios del siglo XXI en España que la tasa de analfabetismo de Japón a finales del siglo XIX aproximadamente, da un mérito tremendo a Japón y al sistema de enseñanza de Japón en aquel entonces. Bien, dicho esto, era una población preparada para poder desarrollar luego grandes innovaciones tecnológicas a partir de su derrota en la Guerra del Pacífico y que los norteamericanos le hicieran la Constitución del año 1950 o 52,
o lo hicieran los japoneses, pero con la influencia norteamericana, Japón lo que hizo fue ingeniería inversa, montar y desmontar inventos extranjeros, imitar inventos e innovaciones extranjeras como el transistor y aumentar y desarrollar una política sustitutiva de importaciones. Es decir, ellos no tienen grandes aranceles, tienen otras barreras arancelarias, no tienen grandes aranceles. Ellos permiten la entrada de productos que luego imitan, sustituyen la importación y luego acaban exportando ellos. Pueden leer en el texto mucho de Japón, igual que pueden leer muchos libros que yo les puedo dejar sobre Japón. Por eso decía, mezclar la historia de Japón y la estructura económica y la coyuntura económica de Japón con la de China no es razonable. Tienen en el libro, en los apuntes, el caso de Corea del Sur, el caso de Taiwán, el caso de Hong Kong, aunque eso ya se estudia evidentemente con China, y luego los emergentes como Filipinas, Indonesia, Malasia, que ya no son tan emergentes, sino que son tigres asiáticos que se van colocando junto con Corea del Sur y con Taiwán a niveles de desarrollo mucho mayor de lo que nosotros preveíamos hace algunos años. Esto es Asia. Estudiar Asia en su completitud no es fácil, es relativamente difícil. Pero atención, vean el vídeo que les voy a poner donde explica los paradigmas tecnológicos, cómo sirven para el crecimiento económico y explica también lo que está haciendo China, lo que está haciendo Japón, lo que están haciendo algunos tigres asiáticos, aunque es un término que a mí no me gusta utilizar, y lo que no está haciendo España. Por lo tanto, Europa existirá si nosotros seguimos avanzando tecnológicamente y tomamos la delantera tecnológica y además de forma unida en el Consejo Europeo, no lo que está pasando ahora mismo en la política económica aplicada al coronavirus en la Unión Europea. Pero dicho esto, estudien el tema de Asia, es un tema muy interesante y vean la siguiente conferencia. 一看就是明白是一件什么事。Mi nombre es Akio Morita. Nací en Nagoya, Japón. Estudié física de telecomunicaciones. Y cuando terminé la carrera, Japón entró en la Guerra del Pacífico. Bombardearon los míos, Pearl Harbor, y me destinaron a varios frentes. Evidentemente yo no soy Akio Morita, ni me lo parezco, pero era un profesor, mejor dicho, era un invitado en una universidad, espera que nos están haciendo una foto, un profesor que nos habían invitado a dar una conferencia en una universidad norteamericana donde yo estudié y donde yo empecé a hacer mi tesis doctoral sobre innovación tecnológica. Tan es así que íbamos por las tardes a escuchar conferencias y una de ellas era Akio Morita, que era un señor que llegaba con un traje raído, viejo, con una camisa vieja y nos contó esa historia. Y al final, como fueron perdiendo la guerra, le iban a lanzar como kamikaze, eso nos contó, en una bala en un proyectil contra un portaaviones norteamericano. Cuando le iban a lanzar, declararon la paz, después de estos dos ejercicios pro derechos humanos que hicieron los norteamericanos en Hiroshima y en Nagasaki. ¿Qué ocurrió? Que él se fue deprimido a su casa. Y su mamá le bajaba Valium y le bajaba aspirinas, sopitas. Y él se dedicó a hacer ingeniería inversa. Coger un transistor, que es un invento norteamericano, como casi todo, y lo desmontaba y montaba, desmontaba y montaba. El primero se lo regaló a su madre, el segundo a su padre, el tercero a su hermano. Y al final montó una compañía que se llama la Morita Company. Yo aluciné con él, me encantó. Era un innovador. Un compañero mío de esa universidad, una universidad norteamericana que tiene 32 premios Nobel. El otro día el rector de la Complutense se enfadó conmigo porque dije 32 premios Nobel, 32 más que la Universidad Complutense de Madrid. Y me dijo, es que no tenemos financiación de la comunidad autónoma. Digo, sí, la culpa será de la presidenta. Al final me dijo, mi compañero alemán me dijo, eso no es nada, es una innovación estúpida. Mi abuela cogía la corteza del sauce y la rascaba y de ahí sacaba una savia del sauce alemán que si te dolía una rodilla te la daba, mezclada con leche y se te quitaban los dolores. Mira qué interesante. Luego vine a España haciendo mi tesis doctoral sobre innovación tecnológica, de la que les quiero hablar. Vine a España y la Asociación de Jóvenes Empresarios me llevaron a una sala donde había jóvenes empresarios y uno de ellos era un zangolotino, porque tenía una rasta, unas zapatillas viejas, melena, con una coleta, no era de Podemos. Y entonces estaba así y me dice, ¿a qué te dedicas? Y dice, estoy terminando mi tesis doctoral sobre ingeniería de telecomunicaciones. ¿Y qué has montado? He montado una empresa de diseño por ordenador. ¿Cuántos empleados tienes? Somos 2 socios nada más. ¿Cuántos clientes tienes? 1. Me dio pena mi país.
Los que damos, yo soy profesor de macroeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas y sabemos que los ciclos, las ondas largas que inventó un ruso que se llama Kondratiev, hay fases de expansión, fases de recesión, fases de depresión, fases de expansión, fases de recesión, fases de depresión. ¿Y por qué se produce? Kondratiev, que no era un jugador de Lokomotiv, era un economista ruso, demostró que la variable que generaba esas oscilaciones era la inversión. Eso lo dijo un economista británico poco conocido que se llama Keynes. Dijo, la variable histérica es la inversión. Ustedes lo saben los españoles perfectamente. Ustedes no consumen la mitad. Sin embargo, son capaces de producir 3 millones de pisos vacíos y después no producir ninguno. Entonces, la inversión sube, es histérica. Y eso me genera eso. ¿Y qué genera los golpes de inversión a largo plazo? Llegó un economista austriaco, no confundir con la escuela austriaca, yo no hablo de religión, hablo de economía. Llega un economista austriaco que se llama Schumpeter y demuestra que los golpes de inversión se producen por las innovaciones tecnológicas. Cuando hay innovaciones tecnológicas, hay expansiones. Cuando deja de haber innovaciones tecnológicas, hay depresiones y recesiones. Y mi pregunta es, ¿mi país está preparado para hacer eso? ¿Es importante en el marco de la diversidad hacer eso? ¿Mi país está preparado para hacer eso? Vamos a comprobarlo. Más o menos, hablo de memoria, porque no traigo los datos en la mano. España invierte en investigación y desarrollo un 1,2% sobre su PIB. Algo parecido a la media de África. Alemania, un 3%. Austria, un 3%. Otras naciones de la Unión Europea, un 2,2%. Mucho menos. Cuando se descubre, cuando se inventa el condensador frío y separado de la máquina de vapor por un tal James Watt, es el inicio de la revolución industrial y de la fase de crecimiento económico más acelerada. Nosotros fuimos, como decían en los libros de historia económica, unos last comers, los últimos en llegar. Por lo menos llegamos, jugamos la UEFA. ¿Quién era el early starter? El Reino Unido. Después Francia. Bélgica también. Alemania. ¿Somos un país innovador que podemos fomentar crecimiento económico? La verdad es que no. Somos un país que nos hemos quedado atrás y nos podemos quedar atrás sobre todo porque vienen grandes paradigmas tecnológicos. Analicemos los últimos 30 años. Al haber invertido tan poco en investigación y desarrollo, tampoco. Por cierto, entre paréntesis, conozco una investigadora contra el VIH de un hospital muy importante de Madrid que cobra 1.200 euros. 1.200 euros contra el VIH. En Madrid. Acabo de venir de París. Tampoco andan muy allá, pero invierten bastante más en I+D. Por ejemplo, los últimos 30 años lo que llamamos los economistas la productividad total de los factores, es decir, cuánto producimos más por máquina, por personas, ha aumentado en los Estados Unidos un 30% en términos reales. En Alemania un 20%. En España un 5%. Con eso no podemos pagar la seguridad social. Con eso no podemos hacer muchas cosas. Somos un país que nos vamos atrasando. Es verdad que seguimos en la UEFA, pero nos vamos atrasando. Es muy importante invertir en investigación y desarrollo para favorecer al mundo, para mejorar nuestro bienestar, para generar valor añadido. Yo acabo de llegar de Haití. En Haití, el 40% de los niños no tiene asistencia sanitaria. En Haití, el 40% de los niños no tiene educación. El 50% de los niños han sufrido algún tipo de abuso. Y ahora hay innovaciones tecnológicas que nos pueden llevar a la prosperidad. Hay grandes paradigmas tecnológicos, como dice el profesor José Luis Cordeiro, por aquí presente, grandes paradigmas tecnológicos y grandes trayectorias tecnológicas. El exocórtex. Google está investigando ponernos una nube en la mente. El genoma humano nos va a impedir padecer muchas enfermedades. Ya está ocurriendo. Y no estoy siendo Julio Verne, estoy siendo un científico. Ya está ocurriendo. El Parkinson estamos muy cerca del Parkinson. Otras enfermedades no. Vamos a lanzar la esperanza de vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hay que ser humildes. Como Akio Morita, que era un industrial. Humildes. Humildes como, por ejemplo, aquel que se creía que por ser famoso es importante. El otro día iba por el Santiago Bernabéu, al lado, en la Castellana. Me vino un señor y me dijo, ¿qué bien habla usted? Una señora. ¿Qué bien habla usted en televisión? ¿Cómo me gusta? Qué bien se expresa. Dije, muchas gracias, señora. Adiós, señor Marguenda. Entonces, uno no solo tiene que tener creído. Lo importante es la humildad. Y la ambición. ¿O es que acaso Emilio Castelar, cuando hizo su primer discurso defendiendo la ley de abolición de la esclavitud en la Primera República, no le criticaron? Yo he leído los discursos de la Primera República. Y Emilio Castelar decía, hay que abolir la esclavitud. Igual que yo digo que con los nuevos paradigmas tecnológicos podemos abolir la pobreza.
defender que en Haití no se pase hambre. Él decía, hay que abolir la esclavitud. Cuando decía eso, saltó un diputado conservador a los alrededores del Congreso, vamos, entre la bancada, y dijo, ¿cómo se nota, don Emilio, que usted nunca ha tenido esclavos? Evidentemente no había tenido esclavos, pero sabía que tenía que ser ambicioso para abolir la esclavitud. Tenemos que ser ambiciosos como país, innovar, diseñar, investigar, difundir gestión, ser más ambiciosos. Estamos entretenidos en otras cosas que no voy a entrar en ellas, pero ya saben cuáles son. Las portadas de los periódicos españoles no hablan de innovaciones tecnológicas, etcétera, etcétera. Para eso hay que ser bastante humildes y para eso hay que ser bastante ambiciosos, muy ambiciosos. Akio Morita terminó diciendo, vi como en un hospital una señora llevaba una radio arrastrándola y le pedí a la enfermera que me dejara poner un alambre y un transistor. Inventé una cosa que llamé Walkman. Un norteamericano me dijo, si usted llama a los transistores Morita, no va a vender ni uno en Estados Unidos. ¿Y cómo le llamo? Y le recomendó. Y el nombre que le recomendó fue Sony. Ese señor con el traje viejo, en la universidad donde yo estaba, con la camisa vieja, con gafas redondas como un japonés, ese kamikaze, ese que había nacido en Nagoya, era Akio Morita, fundador de Sony. Tenía solo 250.000 trabajadores. ¿Alguien da más? 250.000 trabajadores. ¿Hay alguien por aquí? Que levanten la mano quien esté enamorado. Los casados también pueden levantar la mano. Por cierto, les hablé de mi amigo que cogía la corteza del sauce. Hubo un investigador que se llama Hoffman que investigó por qué las abuelas alemanas sacaban corteza del sauce para quitar el dolor. Y descubrió un ácido que se llama ácido acetilsalicílico. Trabajaba para una pequeña farmacéutica de Leverkusen que hacía esquina con la calle Hoffman, que se llama el mismo Hoffman, y la compañía, pequeña farmacia, se llamaba Bayer. Inventó la aspirina. Por eso Bayer es Bayer, por eso Sony es Sony, por eso somos lo que somos. Y sin embargo, mi querido exalumno que estaba allí, que estaba haciendo la tesis doctoral y que le veía con las zapatillas viejas, zancolotino, y que tenía un solo trabajador, un solo empresario, le dije, un solo cliente, le dije, ¿qué cliente tienes? Y me dijo, la Disney. Y dije, coño, ¿y cuánto facturas al año? Y me dijo, 3 millones de euros. Ya no está en España, vive en los Estados Unidos. Y yo le dije, cuando me dijo 3 millones de euros, joder, cómprate unos zapatos. 毫不含糊，就是大的共产党，大的社会主义。你问我爱你有多深，我爱你有几分？我的情不移，我的爱不变，月亮代表我的心。